Bienvenidos a un estudio más que hacemos con el libro de Apocalipsis. Recuerda que estudiamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ya estamos como 7 meses estudiando este libro y hoy vamos a estudiar el capítulo 20 desde el versículo 7 hasta el versículo 15. En esta serie que se llama El final de los tiempos y el título es El milenio, la parte 2. Solo voy a leer unos versículos y luego comenzamos nuestro estudio. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este momento, por tu palabra. Háblanos a través de este párrafo, de este capítulo, y enséñanos, Señor, cómo nosotros debemos actuar frente a la revelación que nos has dejado, esta revelación especial, y usa mi vida para compartir tu palabra. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Estamos hablando de este tema que en la parte número 1, porque recuerden que esa es la parte 2, hemos explicado la razón por qué consideramos y miramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento un reino literal, físico, material de 1000 años. Respetamos y sobre todo nos unimos a nuestros hermanos que piensan diferente. Algunos piensan que es un milenio simbólico, otros que estamos ya en el milenio. Pero lo más importante es que vamos a entender que Cristo viene por segunda vez y qué más, y que Él viene a ofrecer y darnos la eternidad con un cuerpo diferente. Entonces, recordando un poquito lo que hemos visto, tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender todo este panorama que estamos hablando desde que Cristo murió, vino la cruz. Este tiempo que vivimos se llama el tiempo de la iglesia o su novia, que está cumpliendo la misión de Dios, su misión de evangelizar y hacer misiones. A este tiempo se le llama el tiempo de la gracia. Consideramos que va a venir un tiempo donde Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento, no pone sus pies en la tierra, nos espera en las nubes, según Pablo en Tesalonicenses, y después de eso pasan 7 años, y a eso se le llama el gobierno del anticristo o la gran tribulación. Esto está dividido en en 2 periodos, ¿no? 3 años y medio cada uno. Mientras en la tierra se está desatando los juicios, o sea, los sellos, las trompetas y las copas, nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, en el cielo, los cristianos, y en las bodas del Cordero. Seguidamente Jesús viene con su iglesia, porque en lo primero viene por, ahora viene con. Eso es la segunda venida del Señor. Ahora, después de que viene por segunda vez, resucitan los muertos, y a eso se le llama la primera resurrección desde el Antiguo Testamento, en los que han sido martirizados, los que sufrirán y no se dejarán poner la marca de la bestia, que se queden, o los que estén como los 144,000 o el pueblo de Israel, resucitarán en su segunda venida para el milenio. El milenio, donde Satanás será atado por 1000 años. Y estos actores, como el anticristo y el falso profeta, serán encadenados o serán echados a este lugar que se llama el lago de fuego. Ahora, o el Hades, ¿no? Luego de esto viene esta batalla que hemos leído, la batalla de Gog y Magog, y luego se va a establecer un trono que se llama el juicio del gran trono blanco. Y cuando termine esta batalla, donde Satanás va a ser suelto después de 1000 años, Satanás será por fin enviado junto con el anticristo, el falso profeta, al infierno que se va a inaugurar o va a estar, y eso vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Luego de esto, del gran trono blanco, aparece cielos nuevos, tierras nuevas, aparece la nueva Jerusalén. Vamos a ver, estamos hablando capítulo 21 y 22, ¿no? Ya estamos por terminar, nos quedan 2 capítulos. La nueva Jerusalén va a descender. Y a esto se le llama la segunda resurrección al trono blanco, porque van a ser juzgados, como vamos a ver en este capítulo, las personas. Ahora, sobre todo los incrédulos, ¿no? O los impíos.
¿Por qué debería de haber un milenio? Algunas personas me preguntan y tengo algunas razones válidas. ¿Por qué? Primeramente, para que se cumpla la palabra de Dios profetizada, tanto por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesús en el Nuevo Testamento y Pablo y todos, ¿ok? O sea, ellos hablaban de un reino literal, pero Jesús no vino a establecer su reino literal en su primera venida, pero sí después de su segunda venida. ¿Y por qué también o para qué? Para entender que un cambio exterior no produce un cambio interior. ¿Esto qué significa? Que a veces mucho se le echa la culpa a Satanás de lo que hacen los cristianos, cuando realmente es su herencia pecaminosa, su concupiscencia o su propia naturaleza caída. Y lo siguiente sería comprender que el pecado no expresado sigue siendo pecado. O sea, muchos de los que van a pasar el milenio van a continuar en su mente pecando, pero no van a quizás actuar, o algunos sí, pero cuando sea Satanás suelto por 1000 años, inmediatamente los engañará, porque ahí está el pecado en la mente. Y otro, enseñar que la presencia visible de Cristo en la tierra no es la respuesta para combatir el pecado. ¿Qué significa todo esto? Muchas personas creen que si nosotros tuviéramos en el exterior mejor vida, mejor gobierno, mejor dinero, mejor justicia, o sobre todo si hablamos sistema de justicia, se acabarían los problemas, no habría tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero el milenio va a existir y existirá para eso, para entender que un cambio exterior no simplemente significa que hay un cambio interior, y que el pecado en el pensamiento, que a veces no se refleja en la acción, sigue siendo pecado. Jesús mismo habló que en nuestra mente, en nuestro corazón, está lo malo, está lo sucio, está el pecado. Así que no es tanto lo de afuera, sino es lo que nosotros tenemos. Por eso necesitamos nacer de nuevo, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos una nueva naturaleza para luchar y combatir contra esta vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza, o como lo llaman concupiscencia, o lo podríamos llamar el viejo Adán que todos nacemos, es corrupto, es sucio, es pecador. Nuestros pensamientos son pecaminosos y se reflejan por las acciones pecaminosas. Y como les decía, ¿no? Muchas personas echan la culpa a Satanás, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Porque Satanás me tentó. ¿Por qué mentiste? Porque Satanás me tentó. ¿Por qué robaste? Porque Satanás me tentó. ¿Por qué fuiste inmoral? Porque Satanás me tentó. No. Jesús dijo que de dentro del corazón surgen estas cosas. Y el milenio será un gobierno donde físicamente va a estar Jesús, y vas a ver que apenas tenga la oportunidad, otra vez la serpiente antigua, el engañador, el diablo, Satanás, salga, y muchos se irán con él. Pero, ¿quiénes son estos que salen se dejan engañar? ¿Cómo es? Pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que el bosquejo de este capítulo está dividido en cuatro partes, ¿no? Ya hemos estudiado la primera parte, que se refiere a Satanás es atado por 1000 años. ¿Recuerdan? Y luego hemos visto que los santos reinan por 1000 años. Y hoy día vamos a estudiar del versículo 7 hasta el versículo 10, la batalla después de los 1000 años. Y vamos a terminar del versículo 11 al 15, el gran trono blanco. Y a medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 7 al 9, la primera subdivisión es la batalla después de los 1000 años termina en derrota para Satanás. Versículo 7. Cuando se cumplan entonces los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Esta prisión, recuerden que nosotros hemos visto que es el Tártarus, el lugar donde están encadenados, y hay muchos demonios que están, o espíritus malignos encadenados, como dice Génesis 6, como lo dice Pedro, como lo dice Judas. Pero, ¿sabes? Va a ser liberado de su prisión después de los 1000 años. ¿Y qué va a suceder? Versículo 8. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Los reunirá a todos para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable, dice Juan, como la arena de la orilla del mar. Y eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado
no siempre es el resultado de la tentación. Viene de dentro de nosotros, desde nuestra naturaleza caída. Esto nos muestra porque la labor de Satanás es engañar y engañó a Eva. Le dio esta libertad de escoger. Igual van a seguir teniendo estos seres humanos que pasan el milenio esta libertad, pero nos demuestra que el pecado está acá adentro. ¿Cómo sería posible engañar a unas personas y a otras no? O sea, ese es el tema. No significa que los va a engañar a todos, a algunas naciones. Ahora, vamos a estudiar paso a paso. ¿Quiénes? Preguntémonos, ¿no? ¿Quiénes serán estas naciones? Porque ¿dónde sacan? Miren, uno, serán aquellos que sobreviven a la gran tribulación. O sea, judíos que obviamente no tienen un cuerpo como el de nosotros glorificados, porque esto estaremos con un cuerpo diferente, o los que entren al reino del milenio y sus descendientes, es decir, los hijos, o sea, los niños que nacen durante el milenio y que no se requerirá que hagan una elección entre el diablo y Cristo, sino que ya tienen a Cristo como el rey en este reino literal, pero hasta el final, a cuando aparezca, ahí sí tendrán que tomar su decisión. Por eso son los descendientes, van a seguir procreándose, va a seguir procreándose el mundo, las personas, y los hijos de ellos no dirán, oye, el diablo me tentó, Satanás, porque no hay Satanás. Pero, como te dije, no siempre, hermanos, un cambio exterior producirá un cambio interior. Entonces, son estas personas. Pero, ¿qué más? El texto nos enseña que son llamadas Gog y Magog. Ahora, Gog y Magog, hermanos, en el judaísmo rabínico, estos dos enemigos fueron utilizados para describir a todos los enemigos del Mesías y del pueblo de Dios. Porque Magog era nieto de Noé. Y ahora, originalmente Gog y Magog eran los habitantes de la tierra de Magog, que queda al norte de Israel. Pero en este capítulo, hermanos, los términos personifican a dos enemigos. Y Juan, como escribe el Apocalipsis, siempre utiliza alusiones, no alucinaciones, sino alusiones del Antiguo Testamento para hablar con sus lectores del siglo I, porque recuerden que esta carta es escrita entre el año 90 y 100 y ellos entendían exactamente que Gog y Magog eran enemigos. Ahora, del pueblo de Dios siempre, ¿no? Entonces, ¿dónde se menciona Gog y Magog en la Biblia? Primeramente en Ezequiel capítulo 38, todo el capítulo 39, específicamente 38 versículo 2 y 38 versículo 10 al 13. En Daniel capítulo 11 versículo 40 y Daniel 11 44 al 45. Juan ve una gran multitud porque dice que las reunirá a todos para la batalla y un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar se va a levantar. Satanás otra vez astutamente va a engañar. ¿Y saben por qué? Porque odia al ser humano, sabe que su fin está cerca y quiere llevarse a la mayor cantidad de la creación de Dios. ¿Dónde queda exactamente Gog y Magog y todo esto que vamos a ver? Mira, imaginemos que estamos acá en Perú, Sudamérica. Esto sucede en el Medio Oriente. Vamos a marcar los lugares donde sería la Tierra Santa o Gog y Magog, que caería dentro de lo que hoy día se llama Rusia o la Unión Soviética, que era un territorio entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿no? Y ahora van a venir y atacar al pueblo, o mejor dicho, Jerusalén, la ciudad santa, el pueblo de Dios, que se lo conoce por todo lado, ¿no? Entonces, este Gog y Magog de la tierra habían dentro de Ezequiel, Rosh, Mashek y Tujal. Ellos eran como príncipes que están dentro de esta profecía, líderes. Luego Gog llegó a ser líder en Magog, en esta tierra, y muchos son muy estrictos y a veces dogmáticos, en mi opinión, para determinar, esta es la parte, mira, de Gran Bretaña, de Suiza, de Europa, y algunos dicen, no, esto es Rusia, Turquía, o simplemente miremos el día de hoy cómo ha sido acorralado Israel. Estamos en plena lucha, en plena batalla
El día de ayer, por ejemplo, se han lanzado misiles desde la franja de Gaza, de Hamas, de la parte del sur, el Líbano, Siria, el mismo ah, eh, el parte de sus vecinos, digamos, ¿no? No solamente de sur, norte, este, todos le están acorralando. Israel ha enfrentado la batalla, pero todavía no ha terminado la batalla. Hay más de 35 secuestrados que jamás que esta organización terrorista no quiere soltar. Entonces, estamos en medio de un conflicto. Rusia con Ucrania están en conflicto. O sea, estamos viviendo algo que algunos dicen, esto es lo que dice Gog y Magog, esto es la batalla. Algunos creen que esta batalla va a ser apenas el Señor venga en su segunda venida. Pero si miramos Apocalipsis, nos muestra que va a ser después de que Satanás es soltado por 1000 años. Obviamente, si alguien tiene una postura de que estamos ya en el milenio, pues dirá que esta es la batalla de Gog y Magog. Pero está hablando literalmente de Gog y Magog, como lo menciona Ezequiel y Daniel. Miren, vamos a hacer una comparación, porque a mí nos gusta estudiar la Biblia y ver cuál sería la diferencia entre Ezequiel 38-39 y Apocalipsis 20 de estas dos menciones. Por ejemplo, en Ezequiel, cuando se menciona Gog y Magog, en la batalla, los ejércitos provienen principalmente del norte y solo involucran a unas pocas naciones de la tierra. Eso dice Ezequiel. Pero en Apocalipsis 20, la batalla involucrará a todas las naciones, por ahí se dice todas las naciones de la tierra. De modo que los ejércitos vendrán de todas direcciones y no solo del norte. Número 2, otra diferencia es que en Ezequiel 38-39 no se menciona a Satanás. Y en Apocalipsis 20, Satanás está como personaje principal. Ahora, ¿cuál sería otra diferencia? En Ezequiel 38-39, número 3, se afirma que los muertos serán enterrados durante 7 meses. Puedes leer Ezequiel 39 del 11 al 12. Pero en Apocalipsis 20 no habría necesidad de enterrar a los muertos porque viene el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20 del 11 al 15, y luego viene un cielo y una tierra nueva en el capítulo 21. ¿Ok? Y número 4, ¿cuál sería la otra diferencia? En Ezequiel 38-39, Dios utiliza la batalla de Ezequiel 38 y 39, como lo mencioné, para que Israel vuelva a él. Lee Ezequiel 39, versículo 21 al 29. Ahora, en Apocalipsis, Israel ha sido fiel a Dios durante el milenio, pero los rebeldes son destruidos sin más oportunidad de arrepentimiento, como lo dice en el versículo 7 al 10. Entonces, estas son las 4 diferencias de Ezequiel y de Apocalipsis. Por eso, siempre cuando hacemos nuestros estudios bíblicos y basados en observar, interpretar, aplicar, que es el método inductivo, y en hacer una buena exégesis hermenéutica y obviamente con una homilética, debemos de recordar que no hay que ser dogmáticos donde la Biblia no lo es. Y no me atrevería a decir exactamente, es Rusia. Bueno, obviamente que este territorio de Magog es donde está Rusia. Dejemos que el plan de Dios se realice. No es nuestra labor nosotros adivinar o simplemente señalar de forma rígida tal lugar, tal persona. Tampoco Apocalipsis ha sido escrito para adivinar o presagiar o simplemente, ¿sabes qué?, determinar, etiquetar pueblos, naciones, personas, fechas. Y cuando hemos empezado este estudio hemos dicho claramente que no vamos a ser dogmáticos ni, ¿sabes qué?, rígidos cuando estudiemos especialmente esta parte. Pero en el fondo, como te dije, Juan usaba y siempre se usó a Gog y Magog como enemigos del pueblo de Dios. Entonces, son enemigos del pueblo de Dios y esto es suficiente entenderlo. Son enemigos y que van a rodear a la santa ciudad. Obviamente existe Jerusalén. Si nosotros miraríamos este estudio, miren, el 14 de mayo de 1948 Israel llegó a ser una nación. Si hubiéramos visto en el año 45 o en el año 1900 o en 1850 o en 1700 o 1500, ¿no?, que empezó la reforma, diríamos Israel no existe. Así que
no habría un milenio, no hay una batalla, no se van a pelear por Jerusalén porque no lo hay, no existe como nación, pero hoy sí existe. Entonces vemos cómo es el plan de Dios y el plan de Dios no es para que le pongamos una vez más fechas, etiquetas, adivinemos y seamos rígidos frente a una interpretación cuando en la Biblia no trata, o el Apocalipsis no trata de ser lógico, razonable y sobre todo hoy tiene que ser así bien consecuente, didáctico, cuando está lleno de drama, llena de imaginación, lleno de simbolismo, lleno de colores, o sea, eso es la escritura escatológica. Así que sigamos avanzando, entendamos, es Gog y Magog, enemigos de Dios, enemigos de la ciudad santa, la van a rodear y Satanás es el actor principal. Versículo 9 dice, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. ¿Se dan cuenta? Jerusalén, el pueblo de Dios, sí, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Otra vez, si miramos desde la perspectiva, miren, del año 100, 200, miraríamos caballos, lanzas. Si miramos después, miraremos otro tipo de jinetes, armas. Si miraríamos en 1950, 70, 80, marines preparados. Si miramos un poco más ahora pues en el futuro, miraríamos ya armas de otro tipo, ¿no? Cybers o robots peleando. Sea cual sean los enemigos, la Biblia dice que va a venir fuego porque Dios es el creador, puede hacer que el sol simplemente bote un poco de fuego, caiga sobre estos enemigos y los destruya porque no es una batalla, otra vez es una masacre. Y la pregunta sería, ¿entonces esto se refiere a la batalla en Meguido, cuando el ejército del fin de los tiempos se mueve hacia la ciudad de Jerusalén? Sí, porque hay muchas referencias a este escenario en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salmos 2, en Ezequiel 38-39, en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y Zacarías capítulo 13 y 14. Pero recordemos algo, Jerusalén está situado a muchos kilómetros del Meguido. Cuando vayas a Israel te vas a dar cuenta, sí, pero es parte de Israel, obviamente. Ahora, número 2, versículo 10. La batalla de este bosquejo, ¿no? La batalla después de los 1000 años termina y Satanás es arrojado por la eternidad. Versículo 10. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Entonces, como les mencionaba en el primer cuadro, si estabas viendo este estudio, o sea, el falso profeta, el anticristo, esta trinidad demoníaca, ahora le toca al diablo, que fue atado, mandado al Tártaros en cadena, que es un lugar diferente a lo que es el infierno. Recuerden que la palabra infierno es la palabra Gehenna que se usa y él es lanzado ahora. Un lugar donde va a ser torturado, atormentado, donde ya están este falso profeta y el anticristo. Y en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, también es mencionado este Gehenna, o se llama lago de fuego o el infierno. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Ahora, esta palabra infierno, que lo he remarcado, como les dije, es la palabra Gehenna. Ahora, si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Versículo 47. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. Versículo 48, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Yo he hecho un video sobre cuál es la diferencia de lo que se llama el Seol, el Hades, el seno de Abraham, el paraíso, el Gehenna, el Tártarus, el infierno, el cielo, el paraíso, todo esto, ¿no? Y hay personas que a veces se confunden, pero dicen, pero sí, el infierno ya está en actividad. El infierno todavía no está funcionando. Los muertos van al Seol o al Hades,
los demonios están en el Tártarus o en el abismo sin fondo. Jesús muestra su victoria cuando va al Hades, al fondo, dice Pablo, pero ahí estaba el seno de Abraham dividido por un abismo y se los lleva al paraíso, un lugar donde estarán. Pablo dice, si yo muero, estaré con el Señor. Jesús le dijo al que estaba en la cruz, a este ladrón, yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es un lugar especial, es un lugar donde ya estarán o están aquellas personas que partieron con el Señor. Pero el infierno, un lugar que Jesús habló en este capítulo que acabamos de leer de Marcos, haciendo un ejemplo del Gejena. ¿Y qué era el Gejena? El Gejena era el basurero que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que no había carro basurero, no había que, mira, hoy mi tacho de basura orgánica, de basura, no sé, no de cartón, no existía eso en ese tiempo. Simplemente se echaba toda la basura y cualquier tipo, incluyendo la basura, restos de animales o de la comida, se llama basura orgánica, obviamente. Y generaba gusanos porque se podría. Entonces, por el olor y la pestilencia, siempre ponían aceite, petróleo, etcétera, y empezaban a quemar. Olía obviamente feo, pero la quemaban. Estaba por eso fuera de la ciudad de Jerusalén, en este valle de Jerusalén. Y sabes, allí siempre había fuego, ahí olía nauseabundo, ahí habían gusanos. Y Jesús dice eso en este capítulo de Marcos, capítulo 9, versículo 48. Y esto ahora aparece en Apocalipsis. Ahora ya se ve que Satanás va a ser lanzado a este lugar. ¿Y qué va a ser ahí? Torturado. Por eso dice el texto, allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás, por toda la eternidad. Y ahí es donde van a ir aquellas personas que rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador o que siguen viviendo en su maldad y su pecado. O sea, hermanos, aquellos que no quieren estar con Dios en la tierra y pasar tiempo con Él hoy día en el infierno, seguirán estando lejos de Dios, siendo torturados día y noche. Porque hay muchas personas que dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Yo estoy involucrado en mis asuntos, yo no tengo tiempo para Dios, para estas cosas. Bueno, si no quieres estar junto con Dios, si no quieres humillarte a sus pies, si no quieres andar como Él quiere que tú andes bajo su voluntad, pues tendrás lo que quieras en el lago de fuego. Vivirás lejos de Dios. ¿Sabes qué? Vivirás alejado de Dios, vivirás apartado de Dios, pero no vas a hacer lo que quieras, sino vas a ser atormentado junto con Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos sus demonios. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? Día y noche, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice el texto. Yo no lo estoy inventando. Ahora, la última parte de este capítulo, vamos a ver el gran trono blanco. Versículo 11, el gran trono blanco es ocupado por alguien. Dice, y vi a un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Así que hay varias cosas en este texto. Por ejemplo, un trono blanco, así como el trono que se ha visto en el capítulo 4, pero este gran trono blanco hace que el sol, el cielo, la tierra huyan, ¿no? Como dice el texto, que la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Frente a este trono, esta persona que está ahí, Daniel capítulo 7, versículo 9, ve a este personaje que es el anciano. Obviamente sabemos que es nuestro Dios, pero muchos ven en este versículo cómo se cumple aquello que Pablo decía, ¿no? La creación espera el día de la redención. Es decir, esta tierra está maldita, maldecida, o sea, por el pecado que entró por un hombre, porque dijo que iba a producir espinos y cardos. Están esperando ese día y Dios promete cielo nuevo, tierra nueva. Es decir, es el momento donde la creación va a ser como recreada o regenerada, reseteada. Por eso es que se ve ahí que se apartan, se alejan hasta la tierra. Mira, y Pedro dice
en su carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 13, dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Esto está hablando Pedro y eso se está viendo en Apocalipsis. Y dice el texto, y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, porque ahora es el tiempo del juicio. Versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Versículo 12. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, y lo he remarcado, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Versículo 13. Pero, ahí va el pero ¿qué? Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Así que Pedro lo hablaba, por eso decía, ¿por qué tiene que haber un milenio? ¿Por qué tiene que...? Bueno, ese es el programa de Dios. Es lo que Dios ha determinado. Y ya sabemos dónde está la iglesia, todo. Si no han entendido al 100%, revisen todos los más de 20 videos de esta serie de segunda temporada de Apocalipsis. Pero lo más importante es entender que se está cumpliendo la palabra y el siguiente capítulo vamos a ver cielo nuevo, tierra nueva. Pero algunos dirán, y siempre se preguntan, ¿será esta tierra o va a venir otra tierra? Hermanos, te voy dando un poquito de anticipación. Dios ha creado o ha hecho su creación de tal forma que se pueda recrear. Aún nuestro cuerpo, millones de células se van reproduciendo por segundo, por minuto, se van recreando o regenerando, ¿no? Y aún la tierra, que tú digas, mira, voy a sacar todo lo que está ahí en mi jardín, y luego vas a ver de acá 2 meses, 3 meses van a surgir plantas. O sea, es algo muy interesante, pero lo vamos a ver más allá. Pero de esto está hablando. Hay un gran trono, el cielo retrocede, ahora viene el tiempo del juicio. Ahora, ¿qué nos dice el texto en esta segunda parte de esta cuarta subdivisión del párrafo? Del 12 al 13, el gran trono blanco es el lugar del juicio final. Entonces, ¿qué dice Juan? Dice el versículo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Ojo, los libros en plural, no el libro. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Juan ve personas grandes, pequeños, hermanos, están frente al trono, los libros van a ser abiertos y estos libros fueron abiertos y dentro de ellos estaba el libro de la vida. Este libro de la vida ha sido mencionado varias veces y recuerdan que mismo Jesús hablaba de este libro de la vida. Y es más, Daniel capítulo 7, versículo 10 en el Antiguo Testamento dice, y un río de fuego brotaba de su presencia. Recuerden que en Daniel 7 habla de este gran trono, pero el versículo 10 dice, millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Y entonces, y lo he remarcado, hermanos, entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Miren cómo Daniel está conectado con Apocalipsis, por eso le decía, esto es la escritura apocalíptica. Y más, dice el texto, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaban escritos en los libros. ¿Referente a qué? Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice, y te pido a ti, Pablo dice, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres. Había mujeres en el ministerio de Pablo, ¿sabían? Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Predicaban estas mujeres. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores. Y lo he remarcado el texto, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, estos libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida se relaciona con Daniel capítulos 7, versículo 10 y son 2 libros, el libro de obras o el libro de recuerdos
y el libro de la vida, que también se menciona en Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 3:18. Ahora, uno es el libro de la vida, que es descrito en varios textos, por ejemplo, Éxodo 32, versículo 32 al 33, Salmo 69, 28, Isaías 4:3, Daniel 12:1, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Hebreos 12:23, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:18, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:27. Y el libro de las obras o de los recuerdos se menciona en Salmo 56:8, Salmo 139:16, Isaías 65:6, Malaquías 3:16 y Apocalipsis 20 del 12 al 13. Ahora, ¿qué va a suceder y qué son estos libros? Miren, ¿de qué se les va a juzgar? Como dije, el libro de las obras. Jeremías 17:10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Eso, intenciones y acciones. ¿Qué más? Mateo 16:27 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. O sea, hay un libro de registros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo habla, donde está registrado todo lo que tú estás haciendo. Todo, no hay escape, hermanos, amigo, amiga. No hay lugar escondido. Y es más, no solamente está hablando al pueblo de Dios, está hablando a todos. Porque eso es para tener una idea de los libros, son registros, ¿no? Hoy día tendríamos terabytes o están en las nubes, no sé, en la nube está la información de todo lo que tú haces. Videíto manda. Hoy día hay muchas casas que tienen videos y todo está registrado lo que tú estás haciendo. Igual tiene Dios. Desde hace años, desde hace siglos, sus videos. Y tú no podrás decir, mira, yo no tuve la oportunidad de escuchar. No, quizás escuchaste este video, quizás escuchaste por la radio el mensaje, quizás viste en las redes sociales un versículo bíblico o un folleto o un afiche, o fuiste a una iglesia, o tu hermano te habló, tu hermana te habló, tu papá te habló, tu hermano, tu primo, tu amigo, etcétera. Ahí estará. Y ese día no tendrás remedio, no tendrás escapatoria, no tendrás que decir, es que yo quería esperar, porque muchos me dicen, no, un poquitito más voy a esperar, voy a dejar esto y yo me voy a poner firme después. No habrá excusa. Todo estará en ese libro. ¿Sabes por qué? Porque recuerda muy bien, cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Cada acción tiene consecuencias. Y cada cosecha, o cada siembra, mejor dicho, cada siembra es una acción. Si es buena, tu cosecha va a ser buena y al final, en esta vida y en la vida venidera. Pero si es una siembra basada en la corrupción, en el pecado, en la maldad, en tu egoísmo, en tu orgullo, en tu lujuria, en tu pecado, vas a cosechar juicio final, el lago de fuego, el infierno que está preparado para Satanás, no para ti, pero ahí llegarán todos aquellos que siguen viviendo en sus malas acciones, en sus pecaminosas decisiones. Esto claramente lo dice la palabra del Señor. Ahora, el versículo 13. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba, o basado el Hades, también entregaron a sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. O sea, tú te imaginas, ¿no? O sea, Juan, obviamente con la ayuda de la IA, tengo imágenes, ¿no? De ver un lugar donde salen del mar, salen del Hades, de la tumba, empiezan a salir, se abren los libros. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. ¿Entiendes? Esto es muy importante, según lo que habían hecho. Entonces, no es algo que a veces una persona piensa y dice, oye, me están amenazando. No, es claro. Nuestras acciones tienen consecuencias en este mundo y en el mundo venidero. Así que cuando dice el texto, el mar, no sé, la tumba, la muerte, no significa que ahí están todos los muertos, sino que es una referencia en el mundo judío
El mar tenía su simbolismo y tenían terror al mar, pero significa que de todo, no importa donde hayas muerto, no importa si te incineraron, porque los que los incineraron, mira, no importa la muerte, la tumba, el nicho, no sé, ¿no? La jarra donde esté, todos van a entregar a sus muertos para ser juzgados según, como dice el texto, lo que habían hecho. Versículos 14 al 15 y terminamos. El gran trono blanco termina y la muerte es lanzada al lago de fuego. Versículo 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego, miren hermanos, este lago de fuego es la segunda muerte. Claramente nos dice la muerte y la tumba, ya Satanás ha sido lanzado, pero esta es la muerte segunda. Este es el lugar donde van a estar por los siglos de los siglos. Nadie va a poder salir de ahí. Y cuando dice que este lago de fuego es la segunda muerte, recuerden que la Biblia habla de 3 etapas de muerte. Primero, la muerte espiritual, que está en Génesis capítulo 3 cuando pecaron, Isaías 59:20, y Romanos 5:12 al 21 nos habla, igual que Efesios 2:1 al 5 y Colosenses 2:13 y Santiago 1:15. Pero habla de la muerte física en Génesis capítulo 5 que muere Adán y habla de la muerte eterna, es decir, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, que es llamada la segunda muerte y está relacionado con el infierno, como dice Apocalipsis 2:11 y este versículo que estamos leyendo. O sea, hermanos, este lago de fuego es la segunda muerte, es el lugar donde todos los seres humanos que no querían estar con Dios, que no recibieron la salvación, estarán por toda la eternidad. Esta es la muerte eterna. Y entonces, ¿cómo escapo de ahí, hermanos? Aquel que nace 2 veces, solo muere una vez. Y aquel que nace una vez, muere 2 veces. O sea, la única forma de que tú no vayas a ese lugar es que tú nazcas 2 veces. ¿Y eso qué significa? Voy a nacer por el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo. Jesús le dijo a este hombre que tenía mucho conocimiento, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo interpretó y dijo, tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No, Jesús le dijo, tienes que nacer en el espíritu porque tu espíritu está muerto. Tienes que adquirir una nueva naturaleza. Esto solo se hace por la obra del nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, basado en qué? Arrepentimiento y fe. Dejo de hacer lo malo y creo en Dios, creo en sus promesas. Dejo de vivir en esa maldad y empiezo a seguir a Cristo. Y entonces experimento una nueva vida. Soy una nueva criatura. Por lo tanto, he nacido por mi mamá y ahora he nacido de nuevo. Y solo experimentar una muerte, sí, si en caso me llevan al cementerio, experimento una sola muerte, porque yo no experimento la segunda muerte, sino voy a vivir por toda la eternidad con el Señor, si es en el paraíso o el cielo o la vida eterna o la nueva Jerusalén. Pero si solo nazco o voy a nacer por una sola vez, vientre de mi madre, y no voy a nacer de nuevo, experimentaré 2 muertes. Muerte física, que estamos hablando del cementerio, para que lo entiendan, y resucitarás para esta muerte segunda, para el lago de fuego, para el infierno, para el lugar donde el diablo va a ser torturado y todos los que estén allí van a ser atormentados día y noche, donde el fuego no se consume, el gusano nunca deja de existir y obviamente será un lugar terrible. Ahora, versículo 15. Y todo, dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Voy a volver a leer. Y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se abrirán estos registros, estos libros. No sé. Si tu nombre no está ahí, preocúpate. Vas a ser lanzado al lago de fuego. Todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al fuego, un lugar de tortura y tormento. Jesús mismo dijo en muchas ocasiones, preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No que simplemente digas, yo conozco a Dios, porque regresaron sus apóstoles y dijeron, en tu nombre hicimos muchas cosas, reprendimos demonios, predicamos, fueron sanados los enfermos, y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tu nombre debe de estar escrito. Así como Pablo dijo, estas mujeres, su nombre está escrito en el libro de la vida.
Yo te pregunto, ¿tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y si yo me respondo esta pregunta, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Ha sido su gracia tocando mi vida, mi corazón. Yo no debería estar predicando. Si yo hubiera querido vivir mi vida y no dejar que la vida me viva, no estaría aquí en este lugar predicando. Tenía una vida sucia, pecaminosa, una vida que no me trae orgullo, al contrario me avergüenza mi pasado sin Cristo. Pero Cristo me rescató, Cristo me encontró, Cristo me transformó, Cristo me dio vida, Cristo me dio un propósito, Cristo sanó mis heridas y cada día me da la oportunidad de ser útil en su reino. Por eso sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y así como Pablo decía, más bien yo golpeo mi cuerpo. No vaya a ser que después de haber predicado el evangelio quede descalificado. Entonces, al final de la carrera diré, he terminado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Pero por qué? Por la gracia del Señor. No por mis obras, no por lo que yo haga, sino por la gracia que actúa Dios en mi vida. Así que yo te invito a que puedas conocer al Señor. Y vamos a terminar con 5 conclusiones este capítulo largo que hemos estudiado. 1, el cambio que afecta lo externo viene desde adentro con el nuevo nacimiento y con un nuevo corazón. Nunca va a ser de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera los cambios. Y número 2, lo que hemos visto, Dios tiene el control de los últimos días y siempre será el vencedor. Número 3. El diablo siempre engañó y seguirá engañando a aquellos que no quieren estar con Dios en la tierra. Pero al final de los tiempos estarán ellos, aquellos que rechazaron, estarán con el diablo por toda la eternidad en el infierno. Número 4, lo que hemos visto el día de hoy. Cada acción es una siembra para el futuro juicio de Dios, donde se cosechará aquello que hiciste. Y número 5, tengo 2 preguntas. ¿Ya naciste 2 veces o prefieres morir 2 veces? ¿Qué quieres hacer? Responde con fe a la revelación de Dios. Si estás en pecado, deja el pecado, vuélvete a Dios, acércate a Dios. Aún hay tiempo. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias por este momento. Pido, Señor, que cada persona que escuche esta enseñanza, su corazón sea tocado y transformado por tu poder. Que entiendan la gravedad del asunto. El infierno no es un lugar místico o mítico o fantasía o cuento, es un lugar real donde estarán aquellos que el día de hoy deciden si estar contigo aquí y en la eternidad o rechazarte a ti aquí y por toda la eternidad. Señor, transforma esos corazones, cambia esas vidas, que tu Santo Espíritu redarguye, Señor, y cambie por completo ese corazón de piedra, sea un corazón de carne, y esa vida pecaminosa sea una vida santa, y esos pensamientos, Señor, negativos lleguen a ser pensamientos tuyos, Señor. Transforma vidas, Padre. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Mire, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales. ¿Y cuál de las 5 conclusiones te llamó la atención más? Nos vemos en el próximo capítulo.